Hola a todos, Edgar, Joaquín y yo les presentaremos nuestro sistema de presión. En el contenido de la exposición se presentará el sistema a modo de recordar lo que hemos expuesto anteriormente de esta etapa. Luego se explicará el modelo que hicimos para el torque y la velocidad angular del motor. Como tercero expondremos cómo determinamos la presión ejercida a la acción del motor y finalmente se presentará la manera en cómo controlaremos esta etapa del sistema. Bueno, este es el diseño que presentamos en exposiciones pasadas, el cual consta de tres placas, una que servirá de base, otra intermedia que tendrá en su superficie la base para los sistemas y soportará la presión de la placa superior para que ésta sea detectada por la celda de carga, que aquí en la imagen se muestra con el número 6. En la placa superior se encuentra anclado un tornillo y acoplado a este motor de paso que mediante el algoritmo pensado hará descender o ascender dicha placa según sea el caso. Listo, entonces hablando del modelamiento del motor de paso, primero hay que aclarar que un motor de paso pues funciona con varias fases. Hay trifásicos, cuatro fases, n fases, mientras más fases más complejo, dado que son más pues, funciones, más fórmulas. Para este ejemplo, pues en la parte izquierda, un motor de paso de cuatro fases, fase A, fase B, fase C y fase D. Cada fase viene con su propio pues circuito, que es el que ve en la parte inferior. Entonces, digamos, en el de la fase A sería el voltaje por la resistencia, por el voltaje en la resistencia A, por el voltaje en la inductancia A, por el voltaje en EA. EA es como el voltaje que come para pues dar la velocidad angular del motor. Entonces, haciendo mallas con esto, vemos, bueno, tener en cuenta que es un motor de paso y tiene varias fases, entonces sería voltaje A igual a corriente A por RA más delta de phi sobre T, donde phi es como en la diapositiva es LA por IA más LAB por IAB. LAB es la inductancia entre la fase A y la fase B. O sea, todas las inductancias como están tan cerca, entonces tienen que tenerse en cuenta. Listo. Entonces si reemplazamos este phi en la ecuación de las mallas, pues da la ecuación que ven ahí, que es casi una ecuación de un circuito simple, solo que tiene pues más derivadas de corrientes. Eh, eh, pues dependiendo de las fases, si fuera en este caso como vimos cuatro fases, entonces serían cuatro derivadas y pues cuatro inductancias diferentes para el modelamiento en una sola fase. La expresión del torque la ven acá. Pues estas fórmulas y pues si tienen dudas pues los encontramos en varios papers y en una que otra documento de tesis. Entonces de ahí sacamos las fórmulas. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, diapositiva 5. Pues primero hay que aclarar para seguir con el modelamiento del motor DC. El motor DC pues es básicamente lo mismo que el motor de paso, pero mucho más simple, dado que solo tiene una fase, entonces solo tiene una ecuación de voltaje, dado que solo es un circuito y una malla, y la ecuación de torque que vimos anteriormente. Listo. Habiendo aclarado esto, pasamos a la siguiente diapositiva, diapositiva 6. Entonces, viendo estas dos cosas, podemos hacer un paralelismo entre ambos modelos. El modelo del motor de paso es lo mismo que el modelo del motor DC, pero con muchas más fases. Y como en este particular caso, nuestro motor de paso va a funcionar casi como un motor DC, dado que va a mantener una velocidad constante para que suba y baje pues, el, la plataforma de nuestro sistema. Entonces, teniendo en cuenta que va a tener una velocidad constante, que pues, la tuerca va a seguir girando y todas las fases van a actuar como si fueran una sola fase. Entonces se puede hacer un paralelismo haciendo que modelemos en este caso preciso el motor de paso como si fuera un motor DC, o sea, tomando todas las fases como si fueran una sola fase. Entonces, así, habiendo aclarado esto y haciendo esta equivalencia entre un motor de paso y un motor DC, pues se nos simplifican mucho los pasos. Entonces, habiendo aclarado esto, pasamos a la siguiente diapositiva, diapositiva 7. Entonces, habiendo aclarado lo dicho anteriormente, vamos a usar entonces, solo dos ecuaciones, dado que vamos a asumir que vamos a recortar todo esto
toda esa cantidad de fases en una sola fase, entonces solo hay una función de voltaje y una función de torque, haciendo mucho más fácil nuestros cálculos, como ya he dicho anteriormente. Entonces, teniendo estas dos ecuaciones, la pasamos a Laplace y rearreglamos las ecuaciones, quedando las ecuaciones que ven un poco en la parte inferior, y listo. Ahora, podemos quitar la variable corriente, igualándolo por una constante por el torque, cosa que se hace pues en casi todos los papers que hemos visto, entonces cosa que asumimos que es correcto. Entonces, quitando la variable corriente, pues tenemos todo en términos de menos variables. Entonces tenemos todo en términos de L, B, R y J, que son magnitudes físicas que se pueden encontrar y son propias de cada motor, donde L pues es la inductancia, B es lo que se llama torque de eje detenido máximo, R es la resistencia y J es el momento inercial del rotor. Listo. Y pues tenemos también en términos de las variables como el voltaje de entrada, el torque de salida y la velocidad angular de salida, magnitudes que nos importan mucho para el modelamiento. Listo, habiendo aclarado esto, pues pasamos a la diapositiva 8. Entonces, haciendo un poco de álgebra con las dos ecuaciones obtenidas en Laplace, tenemos la función de transferencia del torque de salida sobre el voltaje de entrada que nos da esa ecuación, que como dijimos la sacamos mediante álgebra, y la velocidad angular de salida sobre el voltaje de entrada. Listo. Tenemos en este momento ya entonces el modelamiento del torque de salida y la velocidad angular de salida, pero pues, necesitamos la velocidad lineal. Entonces, para esto pues pasamos a la siguiente diapositiva, diapositiva 9. Entonces, para sacar el movimiento lineal con un motor de paso a paso que solo da velocidad angular, pues podemos usar un tornillo, en este caso un husillo, que así es como se le llama a este tipo de tornillos, que se pueden conectar al NEMA 17 como ven en la imagen de la parte derecha, para transformar ese movimiento angular en movimiento lineal. Para hacer este modelamiento vamos a asumir que no hay fricción entre el NEMA, el motor de paso, y el husillo, para no tener en cuenta ese tipo de magnitudes al momento de calcular y por sencillez. Listo, habiendo aclarado esto, entonces la fórmula que es conveniente es B, que es velocidad lineal, por igual a PH, que es paso de rosca, por N, velocidad angular, y E es el número de entradas. Esta fórmula se usa pues para este tipo de tornillos, llamados husillos. Entonces es conveniente, y pues lo pueden también verificar en las diapositivas de donde sacamos esta fórmula. Se usa normalmente cuando se usa este tipo de tornillos. Entonces, convenientemente, este tipo de tornillos nos sirve para pasar la velocidad angular a la velocidad lineal. Entonces, aclarando esto, sabemos pH es paso de rosca, que para que esta ecuación funcione hay que hacerlo en las magnitudes que nos piden. Entonces, el paso de rosca va a estar en milímetros sobre vuelta, la velocidad angular tiene que estar en revoluciones por minuto, y E, que es el número detrás, no tiene magnitud. Paso de rosca y E son valores que nos da en el tornillo, o sea, cada tornillo tiene su propio pH y su propio, entonces son magnitudes ligadas al tornillo que se va a usar, entonces no hay que preocuparse por eso. Listo, habiendo claro esto, pasamos a la diapositiva 11. Entonces, hablando de las simulaciones, entonces ya teniendo pues todas las ecuaciones, la ecuación del torque que ya se mostró anteriormente, la función de transferencia del torque que se mostró anteriormente, la función de transferencia de la velocidad angular que también se mostró, y la velocidad lineal, que solo pues ponerle los valores P y E a la función de transferencia de la velocidad angular. Esto se hace pues por la fórmula que se mostró anteriormente, pues para sacar la velocidad lineal directamente del motor de paso. Entonces, ya habiendo aclarado cómo sacaron estas tres ecuaciones,
Pasamos a las magnitudes. Las magnitudes se obtenieron de datasheets y documentos donde dicen este tipo de valores físicos del motor de paso que vamos a usar, que en este caso es un EMA 17. Entonces el momento inercial sería ese valor en kilogramos por metro cuadrado. La B, que es torque de eje detenido, que es un torque, entonces sean newtons por metro. K, que es una constante que no tiene magnitud. R está en ohmios. L, ya saben, H, P, milímetros sobre vuelta, como se dijo anteriormente, y pues no tiene magnitud tampoco. Entonces ya tienen los valores de todas las variables. Y habiendo claro pues ya todo. Bueno, también hay que aclarar, como ven en la función de transferencia, la parte inferior, hay una ganancia. Esto es porque la velocidad angular, como hemos trabajado todo en unidades del sistema internacional, entonces el torque no lo dan en newtons por metro y la velocidad angular no la van a dar en radianes sobre segundo. Y para usar la fórmula de la velocidad lineal, pues tenemos que pasar esa velocidad angular de radianes por segundo a revoluciones por minuto. Entonces por eso se le pone una ganancia donde se pasa de radianes sobre segundo a revoluciones por minuto. Y para tener pues la velocidad lineal, las unidades requeridas para usar la función, que serían milímetros sobre minuto. Listo, habiendo ya aclarado ya todo, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, la diapositiva 12, donde vemos los resultados del torque y la velocidad angular obtenida para un voltaje de entrada de 5 voltios, que es algo que normalmente trabaja pues este NEMA 17, que ven serían 0.03 newtons por metro para el torque y 0.05 radianes sobre segundo para la velocidad angular. Y pasando a la siguiente diapositiva 13, pues está la velocidad lineal, que está en milímetros sobre minuto, como se dijo anteriormente, y tiene un valor de aproximadamente 1.6. Concretados los cálculos de torque, velocidad angular y velocidad lineal relacionados al motor de paso, se puede pasar a analizar el efecto de la presión ejercida por el motor. Entonces, el motor está conectado a una varilla roscada que va a su vez unido a una placa, como se puede observar en la figura mostrada en la diapositiva. Esta placa realiza un movimiento hacia abajo aplastando una lámina de un sistema a pegar. Entonces, esta fuerza o este movimiento hacia abajo es el causante de una presión sobre la lámina que hará el pegado posible. Además, para la facilidad de los cálculos, la presión que se ejerce sobre la lámina se supone homogénea y se utiliza la expresión mostrada en la diapositiva, que define como presión es igual a fuerza de la placa sobre área de la lámina. Ahora bien, teniendo la expresión que define la presión sobre la lámina a pegar, la incógnita que nos queda sería la de la fuerza. ¿Cómo se puede modelar esta fuerza que cae sobre la lámina? Entonces, para esto hay que tener en cuenta tanto el efecto de la gravedad sobre la masa de la placa que se utiliza para aplastar, así como también la velocidad que ésta lleva hacia abajo. Es por esto que se puede definir la fuerza total como la masa de la placa multiplicado por la suma de las aceleraciones tanto de la gravedad como la aceleración que lleva la placa, ya que fuerza se define como masa por aceleración. Entonces, además de esto, hay que definir la aceleración de la placa. Y esta se calcula utilizando la expresión que relaciona la velocidad final, la velocidad inicial y el desplazamiento que realiza la placa al moverse. Entonces, habiendo definido la aceleración de la placa al bajar, se puede comenzar a reemplazar los valores en esta. Primeramente se tiene que la velocidad final es 0, ya que representa el momento donde la placa llega a la lámina y se detiene y comienza a ejercer la presión. La velocidad inicial es algo que varía y depende de la velocidad en la que gira el motor y cómo baje la varilla y la distancia original que existe entre la placa y la lámina a pegar. Esta distancia se escoge de 10 centímetros para tener un espacio adecuado donde el usuario puede meter la mano, colocar la lámina y ajustarla y que el sistema se encargue luego del pegado. Con la aceleración definida,
Esta se reemplaza en la fórmula de la fuerza y esta a su vez se reemplaza en la fórmula de la presión. Además se establecen que cosas como el área de la lámina, que pues ya se conoce que es de 7.5 centímetros por 2.5, y además se establece una masa de la placa que puede ser de 5 kilogramos. Usando la expresión obtenida anteriormente, entonces se traza una gráfica que muestra la relación de la presión ejercida con respecto a la velocidad de bajada que tiene la placa. Aquí se varía el valor de la velocidad, lo cual nos lleva a concluir de que al aumentar la velocidad, la presión aumenta. Pero los valores, o más bien los órdenes de presión, si se analiza bien, no cambian demasiado. Cambian al menos en el sexto decimal, lo cual puede indicar que la velocidad no es tanto un factor que pueda cambiar la presión, al menos que se le aumente el orden a la velocidad, ya que es bastante bajo por ahora. Bueno, finalmente se presenta la manera en cómo controlar el sistema. Se comienza por explicar el diagrama de flujo del algoritmo. Se evalúa si está prendido o no el sistema. Si no lo está, el sistema se mantiene completamente estático. Si está prendido, se inicializan las variables de entrada y de salida del sistema. Está asignándole pines y valores asociados, como lo sería la masa detectada por la celda de carga y el pin de salida del motor, por ejemplo. Se realiza una calibración de la balanza donde se indica al usuario este momento. Luego de que la celda de carga indique un valor de 0 gramos con una incertidumbre de 10 gramos, digamos que esta incertidumbre se realiza también teniendo en cuenta la masa marcada por la placa intermedia para medir como 0 este valor. Posteriormente, el usuario indica si quiere iniciar el proceso. Luego indica el número de láminas en bloque a pegar. En este caso se consideraron láminas de grosor de 2 milímetros, pero se podría especificar que las láminas en bloque a pegar son de 3 milímetros, que existen los dos tipos de láminas con estos grosores. Bueno, esto se realiza con el fin de elevar la placa superior en función del número de láminas en bloque. En principio, la placa superior estaría ubicada a 4 milímetros de la placa intermedia, esto considerando también el grosor de la resistencia de calentamiento y un espacio intermedio entre cada placa. Bueno, aquí se asignará una variable con valor igual a 25 por el número de láminas por 2. Este cálculo se podría explicar de la siguiente manera. 25 son los pasos necesarios para ejecutar un octavo de revolución en el motor, dado que cada paso son 1.8 grados en la referencia del motor usada en el NEMA 17 y equivalente a aproximadamente 1 milímetro de desplazamiento vertical en el tornillo, teniendo en cuenta lo expuesto en la sección de modelamiento del torque del motor. Al multiplicarlo con el número de láminas y su grosor de 2 milímetros, será equivalente al número de pasos necesarios para elevar la placa superior lo suficiente para introducir las láminas en bloque. Bueno, en este punto se asigna el digital write and height del motor y por medio de un for se contempla el número de pasos up calculado, elevando en este factor la placa superior. Se pregunta en siguiente instancia si el usuario ya colocó las láminas. Si sí, se inicia una variable llamada pasos down, la cual servirá para descender la placa en función de los pasos necesarios. Inicialmente se desciende la placa en 1 milímetro a través de 25 pasos en el motor, pero se va evaluando si la masa soportada por la celda de carga es menor a 10 kilogramos. Cuando sea menor a este valor, pasos down se irá actualizando de manera que se descenderá en 1 milímetro cada vez que sea afirmativa esta instancia. Cuando sea mayor o igual a 10 kilogramos, se apaga el motor de paso a través del digital write and low y se inicia un cronómetro de 10 minutos, el cual es el tiempo estimado de pegado en conjunto con la acción de calentamiento para el pegado de las láminas. Cuando pasen los 10 minutos se desplegará un mensaje que indica al usuario quitar el bloque de láminas. Ahora, para retornar la placa superior a su posición inicial, se iguala la variable pasos up al número de pasos que fueron necesarios para dejar la placa en la posición inferior, es decir, pasos down, y bueno, se da el ascenso de la placa por medio del digital write and height del motor. Finalmente, el pasos down se iguala a 25 por el número de láminas por 2,
con el fin de descender la placa en función del número de láminas pegadas y volver a los 4 milímetros de separación entre placas establecidos inicialmente. Se pone en low el digital write de salida al motor con el fin de dejarlo totalmente estático y reiniciar de esta manera el sistema. Bueno, ya para finalizar, se presenta el diagrama de conexiones requerido para ejercer el control mencionado. Se muestra el transformador para convertir los 120 volts AC a 12 volts DC. Se muestra la parte izquierda. Bueno, estos 12 volts DC son requeridos por el motor, así como para la alimentación del Arduino. Aquí se muestra el divisor de voltaje para convertir esos 12 volts a los 5 volts de entrada necesarios para energizar el Arduino. Y se presenta la celda de carga junto al conversor digital HX711 y bueno, sus conexiones. También se muestra en la parte derecha el motor NEMA 17 y su driver, y en la parte inferior las conexiones para el módulo Bluetooth HC05 con el fin de establecer la comunicación inalámbrica con la aplicación del usuario.